Bien, el primer tema entonces que vamos a estar dando hoy, ¿sí? Primero hacemos un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada nosotros arrancamos con la comba, ¿sí? Que es la Carta Orgánica de la Municipalidad de Bariloche, ¿sí? Y nosotros vimos desde el artículo 1 hasta el artículo 21, si no me equivoco, ¿sí? Entonces recuerden que vimos los derechos de los habitantes de Bariloche, las obligaciones, ¿sí? Los deberes de los habitantes de Bariloche, ¿sí? Y que ustedes tenían una pequeña actividad, porque la verdad que la de la clase pasada fue una actividad bastante pequeña, bastante fácil de hacer, ¿sí? Era más importante que la hagan a que se esfuercen mucho en que quede bien, sinceramente. Pero bueno, la actividad de esta clase no va a ser así que por favor presten mucha atención. Quisiera que abran y que miren el artículo 22, ¿sí? de la comba, y que además estén mirando la hoja número 1 del pizarrón, ¿sí? Porque ahí voy a estar graficando alguna serie de cosas, ¿sí? En el artículo 22 dice algo que a mí me parece interesante. Dice que los actos que haga la Municipalidad de Bariloche tienen que ser públicos, ¿sí? O sea, eso significa básicamente que la municipalidad no nos puede ocultar nada, ¿sí? Ya sea el intendente, los concejales, las concejalas, todo eso, nadie nos puede ocultar nada al pueblo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos derecho a saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, las decisiones que están tomando y demás, ¿sí? Después, pasamos al artículo 24, donde dice dos cosas fundamentales. Si ustedes se fijan, el artículo 24 tiene dos párrafos, ¿sí? Y en cada párrafo dice algo importante, pero no es nuevo para ustedes, porque de alguna manera ya lo decía en la Constitución de Río Negro, ¿sí? Pero está bueno porque lo refuerzan acá en Bariloche, es igual, ¿sí? Dice, el primer párrafo dice que cuando un funcionario de los funcionarios tal vez de mayor rango de Bariloche, como por ejemplo un concejal, el intendente, ¿sí? Cualquiera que haya sido electo y algunos más, ¿sí? Los jueces de falta, etcétera, dice que al momento de entrar tienen que hacer un juramento, ¿sí? Y ese juramento básicamente tiene la siguiente fórmula. Dice, yo, Roberto Flores, ¿sí? Juro que desempeñaré fielmente mis funciones como, qué sé yo, intendente, ¿sí? Y entonces eso de alguna manera lo que hace es comprometerlos, ¿sí? A estos funcionarios a que hagan las cosas sin trampa, ¿sí? Que lo hagan con honestidad, que no hagan las cosas mal y que no tengan malas intenciones. Pero no se queda ahí, porque después en el segundo párrafo dice la segunda cosa que también es importante que lo sepamos. Dice que al momento de entrar y al momento de salir tienen que hacer una declaración jurada, ¿sí? Una declaración jurada donde manifiesten sus bienes, ¿sí? Que se refiere a su patrimonio, es decir, las riquezas que tienen y los ingresos, o sea, cuánto ganan mes a mes, ¿sí? Después, además de lo de ellos, tienen que decir lo de sus cónyuges, que sería la mujer o el marido, ¿sí? La esposa o el esposo, ¿sí? Y lo mismo respecto de las personas a cargo, o sea, los hijos, los nietos, por ejemplo, también pueden tener a cargo su padre o su madre, si ya están jubilados, no ganan nada o lo que sea, entonces puede ser que los tengan a cargo económicamente a cargo suyo, ¿sí? O sea que tienen que al momento de entrar y al momento de salir, es interesante que tenga que ser así, ¿sí? Tienen que decir cuánto dinero tienen y cuánto están ganando mes a mes, ¿eh? ¿Por qué es importante que lo digan y lo tengan que hacer esa declaración jurada al principio y al final? Porque la idea es comparar cuánto había desde que entró hasta que salió, ¿sí? Entonces es interesante porque si, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un ejemplo, el intendente, ¿sí? Al momento de entrar tenía, qué sé yo, un auto, una casa y ganaba 100.000 pesos al mes, ¿sí? Y al salir tenía 20 autos, 40 casas y, no sé, qué sé yo,
ganaba 1 millón por mes, ¿sí? ¿Se entiende? Si sucede eso, de alguna manera pensamos que pudo haber hecho trampa, ¿sí? Pudo haber hecho cosas malas, ¿sí? Entonces por eso me parece interesante que sepamos eso. Ahora vamos a pasar a la hoja número 2, ¿sí? A la hoja número 2 del pizarrón, ¿sí? Porque nos vamos al artículo número 30, ¿sí? El artículo número 30 de la comba, ¿sí? Hicimos un salto grande, ¿sí? Por cierto. El artículo número 30 dice cómo está constituida la municipalidad, ¿sí? Vieron que siempre decimos la municipalidad esto, la municipalidad aquello, que es el gobierno de Bariloche, ¿no? Básicamente. Pero el tema es que acá vamos a aprender qué personas están ahí dentro, ¿sí? Cómo se divide a grandes rasgos el gobierno de la municipalidad de Bariloche. Entonces, por ejemplo, dice que primero que nada, ¿sí? O sea, uno de las partes que tiene es el departamento deliberante, ¿sí? Departamento deliberante. La palabra deliberante, ¿sí? Significa significa debatir, ¿sí? De alguna manera. Es la gente que debate, la gente que discute, ¿sí? La gente que de alguna manera charla sobre distintas ideas, ¿sí? Confronta ideas a veces, ¿sí? Pero llegan a un acuerdo, ¿sí? Ese departamento deliberante está constituido por algo que yo ya les mencioné varias veces, que se llama el Consejo Municipal, ¿sí? En otras ciudades se le dice Consejo Deliberante, ¿sí? Pero en nuestra ciudad le llamamos Consejo Municipal, ¿sí? El Consejo Municipal de Bariloche, que justamente va a ser algo importante en la clase de hoy, ¿sí? Así que pasamos al siguiente. El siguiente es el Departamento Ejecutivo, ¿sí? Ustedes ya saben, porque de alguna manera recuerdan esa división de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Bueno, esto es más o menos igual. Y el poder ejecutivo, yo les había dicho alguna vez, que se encarga de administrar, ¿sí? De tomar las decisiones rutinarias respecto de la administración de la ciudad en este caso, ¿sí? Entonces, ¿por quién está encarado el departamento ejecutivo? Por el intendente, ¿sí? En este caso es un intendente varón, sino la intendenta, ¿sí? Claro, pero no es él solo, ¿sí? Porque cuando uno lee ahí el artículo 30 parece que lo hace él solo, pero no, ¿sí? Está el intendente que después contrata a mucha gente que lo ayuda, ¿sí? Y después, el último departamento es el departamento de Contralor, ¿sí? El departamento de Contralor, la palabra Contralor, imagínense que significa control, ¿sí? Estaría bueno que ustedes pongan estas tres palabras en el glosario de ustedes, ¿sí? La palabra deliberante, la palabra ejecutivo y la palabra contralor, ¿sí? Así se van afirmando sobre esos conceptos, ¿sí? Pero la palabra contralor significa control, ¿sí? Y entonces este departamento de contralor está formado por un tribunal de contralor, ¿sí? Cuando dicen tribunal significa que no es una sola persona, sino que es un grupo de personas, ¿sí? Relacionado tal vez al mundo judicial, ¿sí? Al mundo de los jueces y demás. Entonces, cuando hablamos de un tribunal judicial, estamos hablando de un grupo de jueces, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a estudiar el tribunal de contralor, pero para que ustedes se den una idea, se refiere a un grupo de personas que controla a todo el resto, o sea, controla al departamento ejecutivo y controla al departamento deliberante, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Bien, si les parece corto acá, ¿sí? No, a ver, sí, corto, no, perdón, no corto, porque lo que sigue es muy cortito y está bastante diferenciado con lo que viene después, ¿sí? Vamos a pasar a la hoja número 3, ¿sí? Del pizarrón, la hoja número 3 del pizarrón, y al artículo 31 de la comba, ¿sí? En el artículo 31 dice que los funcionarios municipales, ¿sí? Son elegidos, ¿sí? Por el pueblo, bla, 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 ¿sí? Pero lo que más me importa ahí es que marca nuevamente esta cosa de que
no pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente, bla, 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 que es algo que nosotros ya vimos, ¿sí? Ya vimos en la provincia, ¿se acuerdan cuando vimos la Constitución? Hablábamos de los fueros y hablábamos de los desafueros, ¿sí? Entonces en este artículo 31 habla exactamente de eso, ¿sí? Habla de los fueros y habla de los desafueros, ¿sí? O sea, los fueros serían esta cualidad de no poder ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente, ¿sí? Y los desafueros viene a ser la posibilidad de quitarle esa inmunidad que hablábamos, ¿sí? Quitársela para poder juzgarlos si se mandaron una macana en serio, ¿sí? Bueno, eso era, vieron que era cortito el 31, porque además ya se lo expliqué antes, entonces solamente les quiero remarcar que se utiliza acá de la misma forma que en la provincia de Río Negro. Ahora sí cortamos, descansen un ratito y seguimos con el siguiente tema.